Muy bien, entonces las ecuaciones diferenciales, vamos a empezar por concepto. Una ecuación diferencial, como su nombre lo dice, viene de un diferencial. Entonces, si nosotros recordamos, siempre poníamos que y era una función en términos de x. Por ahí, cuando estuvieron aprendiendo derivadas, les enseñaron que y' era igual a f' de x, pero también debieron de haber visto una notación que les decía que el cambio en y, o el diferencial de y con respecto a x, era igual a f' de x. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, nos estamos refiriendo particularmente a esta notación de diferenciales porque nos ayudan a poder interpretar estos cambios de formas distintas. Ahorita en esta parte nos vamos a concentrar en conceptos muy básicos, empezando por que cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales tenemos dos tipos de soluciones. Tenemos soluciones particulares y tenemos soluciones generales. De hecho, este tema pues ya lo hemos trabajado inconscientemente cuando estuvimos trabajando las integrales indefinidas. Y básicamente lo que sucede es esto: nosotros nos están diciendo, encuentra las soluciones generales para estas ecuaciones. Entonces, si nosotros tenemos, caso 1, y' igual a 6x a la quinta. Entonces, tenemos que recordar que y', primero, y' es lo mismo que de y en de x. Cuando me piden que encuentre una solución general, me están pidiendo que encuentre cuál sería el comportamiento general de una función f de x. Entonces, en este caso, como f de x es y, entonces lo que me interesa es encontrar al y. Y la forma de convertir un diferencial de y o encontrar a y a través de los diferenciales, pues es por medio de la antiderivada o la integración. Por lo tanto, este de x o este diferencial de x se tendría que balancear y nos quedaría entonces que 6x a la quinta por su diferencial de x es igual al diferencial de y. Cuando nosotros trabajamos este proceso, entonces sabemos que podemos integrar ambos lados, y con respecto a x, la integral de 6x quinta pues es 6x a la 6 entre 6, y debería de ser más c. Pero suponiendo que nosotros no viéramos esta parte del lado izquierdo y nada más viéramos esta integral aquí del lado derecho, integral de dy, pues nosotros, por lo que sabemos, si estoy integrando con respecto a y y tengo aquí un 1 que está implícito, entonces la integral de esto pues debería de ser y más otra c, una c de y, por así decirlo. Entonces, en este caso, como lo que nosotros queremos encontrar es a y, entonces despejando encontramos que y es igual a x sexta más c más la constante de integración de y. Pero estas dos, pues una constante más otra constante, nos da una constante general que pudieran ponerle C1, C2, C3, pero de manera tradicional pues, o específica, nosotros siempre le vamos a estar poniendo C. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación diferencial o la solución de la ecuación diferencial para y' igual a 6x quinta nos da y igual a x sexta más c. Si se fijan, pues este resultado no tiene nada de diferente con lo que se ha venido haciendo de una integral definida tradicional. No todos los casos son así. A veces tenemos algunos casos que se nos empiezan a cambiar un poquito, sobre todo del lado de la integral de y. Pero en inicio, pues este sería el concepto básico. ¿Por qué nos hablan, por ejemplo, de pedirnos soluciones particulares? Nosotros ya vimos que cuando estamos sacando una antiderivada, por ejemplo en este caso de la x sexta, que es un comportamiento así como parabólico, pero más achatadito, pues pudiera haber sido x sexta más 1, pasando aquí por 1, o pudo haber sido x sexta menos 10, o pudo haber sido cualquier otro valor de c. La verdad es que no lo conocemos hasta que tenemos condiciones iniciales. Entonces, en este caso, cuando no tenemos condiciones iniciales, le llamamos sin condición inicial, le llamamos una solución general. Y cuando tenemos condiciones iniciales, entonces llegamos a lo que conocemos a la solución particular, es decir, específica
de ese proceso de diferencial. Entonces aquí sí tenemos con condición inicial. Entonces otro ejercicio así rápido para resolverlo nos quedaría, por ejemplo, que y' o el diferencial se está comportando como e a la 4x menos x más 2. Si nosotros queremos encontrar la ecuación general, entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, no le puedo poner aquí integral, ¿verdad? Porque esto sería incorrecto, es cambiar a y' por dy en dx y despejar el diferencial, o en este caso cambiar las x con las x y las y con las y nos quedaría entonces que dy es igual a e a la 4x menos x más 2 por el diferencial de x. Y ahora sí, una vez que ya están separadas las y de las x, entonces podemos integrar. La integral de un dy, ya quedamos que es simplemente y la integral de e a la 4x menos x más 2, pues es como todas las integrales básicas. Hay que recordar que una integral de 1 a la x es 1 sobre a de e a la x más c. La integral de una x pues sería un x a la n. Entonces seguimos con todas las normas básicas o fórmulas básicas, y la integral de una constante es la constante por x. Entonces aquí nos quedaría un cuarto de e a la 4x menos un medio de x al cuadrado, porque es 1 más 1 es 2, más 2x más la constante. Y esta que está aquí sería la solución general, porque no conocemos o no tenemos condiciones iniciales para dar valores de c. Y eso es básicamente el proceso que estamos haciendo. Aquí quiero hacer una anotación que nos va a servir para algo más adelante, que es este concepto que estamos viendo de separar las variables. Este proceso que hacemos de separar las y con y dejar a las x del lado de las x se le llama el método de variables separables. Entonces, cuando tú escuchas método de variables separables, pues lo que nos están pidiendo hacer es hacer esto. Este es un caso donde las integrales para la parte separada de y son directas. A veces tenemos otras donde en y también tenemos que utilizar fórmulas básicas de integración o incluso técnicas de integración, dependiendo del nivel de complejidad de las ecuaciones. Y aquí nos vamos a quedar nada más también trabajando ecuaciones diferenciales de primer orden que solamente se resuelven por variables separables.